Bueno, buenas tardes. Una disculpa por este retraso. Em, Vamos a empezar con esta charla. Pido una disculpa a quien está por ahí siguiéndonos. No lo pudimos transmitir em, en nuestro canal. Vamos a buscar ahorita transmitirlo por el otro lado. No sé si Edgar y Juan Felipe me pudieran ayudar este, para poderlo transmitir. eh, una verdadera disculpa, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. No entiendo por qué, a lo mejor muy probablemente esta relación del Zoom con una página es distinta a transmitirlo de manera personal, pero bueno, pues ahorita por lo pronto pues lo estamos grabando y cualquier cosa pues la retransmitiremos posteriormente en otra fecha. Bueno, pues bienvenidos aquí Edgar y Juan Felipe, dos queridísimos, verdaderamente queridísimos amigos de una vida en la que hemos compartido y que bueno, pues hoy por hoy vamos a platicar de un tema que pues lleva décadas de que empezamos a sembrar una semillita y se fue alimentando poco a poco por todos y cada uno de los que están interesados en el mundo del libro universitario, ¿no? Un libro que, bueno, pues pasó de ser papel revolución engrapado, hacer hoy una de los espacios de la industria editorial con mayor reconocimiento, no solamente por su calidad, sino por su capacidad de organización, y que bueno, pues ustedes han estado ahí en todo este tiempo, ahora sí que adelante, ¿no? Dándole esta visibilidad que me parece extraordinaria. Y yo como editora universitaria agradezco que ustedes estén ahí logrando estos resultados, ¿no? En calidad, forma, visibilidad, y que bueno, pues al final de cuentas darle un sentido, ¿no? No solamente a la edición universitaria, sino todos aquellos que conformamos las universidades, entre ellos los autores y los lectores, por supuesto, que son pues nuestra parte, ¿no? Más importante. Pues como todo ha pasado durante todo este año, bueno, pues la idea es que un miembro del comité académico de Interlínea este, pues invite a alguien para platicar sobre algún tema, y qué mejor que Juan Felipe. Juan Felipe Córdoba Restrepo, pues es doctor en historia, ¿no? Pero pues además es director editorial de la Universidad Rosario. Esas dos combinaciones a mí me parecen extraordinarias, ¿no? Porque la historia te permite la construcción de un pensamiento, ¿no? Con un orden y con una capacidad de poder hacer esta proyección que él ha hecho. Y bueno, pues obviamente está como miembro del comité consultivo de Cielo Libros, que finalmente también es parte, ¿no? De esa organización mental del ser historiador. A mí me parece como muy, muy interesante, ¿no? Fue presidente de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia y de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y del Caribe. Pero hemos de reconocer que, bueno, pues ahí sigue presente y empujando en todos lados. Aunque no sea presidente, sigue siendo una figura y una autoridad en el tema. Cuenta con diversas publicaciones. Fue profesor en la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad de Antioquia. También forma parte de grupos de investigación de religión, cultura y sociedad de la Universidad de Antioquia, y del libro académico del Instituto de Filosofía en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, Madrid, que sabemos que ahorita fue a trabajar y a divertirse un rato, porque aquí Edgar García Valencia se encuentra ahorita en España y Felipe está en Colombia. Entonces esta conexión está padrísima, sensacional, como decimos también acá, podemos decir acá, ¿no? Y bueno, qué decirles, ¿no? Su presencia en la FIL de Guadalajara pues es extraordinaria, y por ello también este año le va a entregar una distinción por su trayectoria en el sector, en el marco del reconocimiento editorial que hace
esta feria internacional. Por supuesto que también hace unos años, en 2019, fue reconocido como el editor universitario iberoamericano que lleva por el título Rubén Bonifaz Nuño, que es otorgado por la UNAM en el marco de la Filuni. Así es que, bueno, pues tenemos aquí a un personajazo que sabemos que a veces a lo mejor ya quiere tirar la toalla, no sabemos cuándo la va a tirar, no me lo imagino no haciendo absolutamente nada. Y bueno, a quien le voy a dejar la palabra para que dirija esta charla, pues es Edgar García Valencia, que también muchos lo conocen. Él es licenciado en comunicación de la Universidad Autónoma de Colima, maestro en literatura por la Universidad Veracruzana y tiene un máster en especialización en filología hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, donde, como dije hace un rato, ahorita está por allá haciendo una estancia postdoctoral o sabática, quizá ambas cosas. Es doctor en letras por la UNAM, miembro del SNI, nivel 1. Y bueno, pues en algún momento, por muchos años, fue director de la editorial veracruzana y siempre partícipe en la Red Nacional al Texto de México. Y actualmente, pues yo muy agradecida que forme parte del Comité Académico de Interlínea. Entonces, bueno, pues les dejo este espacio para que lo hagan suyo. Básicamente, pues les doy la bienvenida. Yo estaré al pendiente de lo que podamos encontrar en redes sociales, que ahorita me voy a dedicar rápidamente a encontrar la manera de que se vea, de que encontremos la manera de difundirlo. Muchas gracias, ¿eh? Ahí los dejo. Adelante. Bueno, gracias a Sofía de la Mora por permitirnos este diálogo a través de Interlínea, digamos, o enlazarnos Interlínea en algunos momentos y que quedará por ahí registrado. Y cuando me propuso que estuviéramos en un diálogo con Juan Felipe Córdoba Restrepo, claro que me entusiasmó mucho porque, bueno, Juan Felipe no solamente es un editor, sino es una gran persona que admiro y que, digamos, es uno de los pilares de la edición universitaria en nuestro continente por la labor que ha realizado frente no solamente frente a donde ha trabajado actualmente en la Universidad del Rosario, sino la Asociación de Editoriales de Colombia, la CEUC, y también cuando estuvo al frente y colaborando todavía actualmente en la asociación, la red de redes latinoamericana que es EULAC. Entonces, Juan Felipe, pues bienvenido, es un gusto y creo que tenemos mucho que comentar. Eh, Muchas gracias, Edgar. De verdad, Sofía de la Mora, claro está. Estar en Interlínea siempre es un gusto. Poder plantearle temas a los que nos ven y nos oyen, siempre es un gusto. Yo creo que es parte de lo que nos toca realizar y de vez en cuando provocar, o sea, lanzar algunas mm, situaciones complejas que nos hagan movernos de los puntos en los que nos gusta estar. Entonces, no, yo encantado, Edgar, de estar aquí contigo. Compartimos temas comunes hace muchos años, como decía Sofía. Gracias por tus generosas palabras, de verdad que me llegan al alma. Yo no me lo creo, pero creo que si la gente lo ve es porque se ha hecho algo. Creo que es parte de lo que se ha logrado consolidar. Yo creo que yo parto siempre de de lo que a uno lo llena, lo que uno ama. Lo que uno ama lo mueve. A mí me ama esto de pensar la edición desde la academia, desde la universidad. Encantado de estar aquí contigo y cuando quiera hablemos de lo que queramos hablar. Muy bien. No, yo quisiera, o sea, el motivo principal es que hablemos acerca de el proyecto más reciente que es de la radiografía de la edición académica, que no podríamos comenzar sin antes
nos hables un poco de la cartografía, cómo surge, cómo, digamos, qué puntos son los que eh, fueron necesarios, qué puertas fueron necesarias tocar, cómo fue consolidándose este proyecto y qué alcances tiene todavía para poder extenderse hacia la radiografía. Entonces, eh, si gustas contextualizarnos un poco acerca, primero, de la cartografía de la edición iberoamericana. Claro que sí, Edgar. Yo quisiera, para abordar la cartografía, intentar hacer como un mapa mental, un mapa, para estar conectado con la cartografía, de lo que representa la dependencia editora en una institución de educación superior. O sea, este fenómeno hay que entenderlo y hay que comprenderlo para contextualizar. Cuando uno revisa el pasado cercano, el mediano plazo realmente, de lo que ha sido publicar desde la universidad en Iberoamérica o en América Latina en particular, es un fenómeno relativamente reciente. Eso es un fenómeno que aparece a finales de la década del 80, del siglo XX, tal como la conocemos hoy en día. En ese ejercicio, las personas que llegamos a hacer el trabajo editorial, pues teníamos que enfrentar lo primero que era entender, era editar desde ese sitio y entender la edición. Entonces la edición empezó por ese primer ejercicio de entender qué eran los procesos editoriales que uno tenía que garantizar a la hora de publicar un contenido determinado y nos condujo a que nos formáramos en lo que tiene que ver con la producción del objeto editorial. Esos son todos los procesos editoriales que no es tema de esta conversación, simplemente que necesitamos eso para contextualizar. O sea, nos volvimos expertos, yo creo que lo que vemos en las diferentes ferias y eventos académicos que hay en la región nos permite observar la producción que hemos realizado en las últimas décadas. Creo que está aprendido, falta por aprender. Eso tiene que ver con la lengua, con el diseño, con la adecuación para soportes digitales, pero esos contenidos como tales necesitábamos revisarlos a la luz de otros indicadores, porque no solamente es el objeto, sino lo que el objeto significa en un territorio como el nuestro. Y ahí, en el año 2018, me recuerdo, creo que yo tengo la memoria de ese momento, en el marco de la Filuni del 2018, estábamos sentados en el comedor del hotel donde nos alojaron en ese evento. Estábamos sentados Elea Jiménez Toledo de el CSIC en España. Estaba Edgar García Valencia, que nos acompaña acá. Estaba Zairi Carr, de la Universidad de Guadalajara. Estaba Esteban Giraldo, en ese momento editor de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Y Alejandro Dosovne, de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. En ese momento nos vimos abocados a pensar exactamente a qué le queríamos apuntar para reflexionar exactamente qué estaba produciendo la Universidad Iberoamericana, con un énfasis particular en las ciencias sociales humanas. Eso después tuvo una línea de lo compuso un poco más complejo, pero ese fue el punto de partida. Y para el punto de partida que nos propusimos, queríamos realmente entender, frente a la carencia que teníamos en ese momento de estudios sistemáticos sobre la edición académica en Iberoamérica, de qué estábamos produciendo y qué importancia tenía estos textos en la producción. Entonces, nos dimos a la tarea de identificar la producción editorial académica entre 2013 y 2019. Eso fue un corte que hicimos en ese momento para poder entender y abordar el asunto. Ahí nos veíamos abocados a la necesidad de consultar los ICBNs que tenían las agencias nacionales. La consulta de los ICBNs no es tan sencillo como uno lo pudiera pensar. Toca acudir a las
agencias que lo tramitan y lo gestionan. Para el caso colombiano contábamos con la Cámara Colombiana del Libro, pero para el resto de la región teníamos que acudir a una instancia que podía facilitarnos los datos que necesitábamos. Y fue cuando se suma el CERLAL. El CERLAL es la llave que nos permite obtener los datos de la producción editorial de las universidades en la región. Más que de las universidades, era más nos queríamos ver el libro académico y universitario. Para poder Eso te entender. Sí, quería claro. preguntarte eso, porque hay un informe que saca año con año la CERLAC y ahí se plantea el porcentaje de la producción universitaria que está basado en los rubros que se llenan cuando los editores hacen el registro del ISBN y, bueno, este es un libro universitario y le ponen, bueno, sí, es un libro universitario. Pero, ¿qué veías tú? ¿Qué problemas veías en toda esa base de datos para decir, bueno, es que esta producción que se plantea, que aparece año con año, que registran los editores cuando hacen la alta de su ISBN, eh, en una gran base de datos que para los que nos están viendo y que no lo identifiquen, cuando el editor hace un llenado en el ISBN, esa plataforma lo hace gracias a lo que lo proporciona este gran centro. Le digo grande porque el trabajo que está haciendo es enorme, no tanto en personal, porque el personal es un centro de estudio regional para el libro, la lectura en América Latina y el Caribe, que tiene sede en Bogotá, Colombia, que en realidad es pequeño, hay muy pocas personas laborando ahí, pero todas volcadas directamente en poder impulsar el libro de la lectura. Entonces, ellos tienen un informe, tienen esta plataforma que posibilita el registro para una gran cantidad de países, casi todos los de América Latina, y que a partir de ahí hay un informe de la producción anual general del libro en América Latina. Pero, ¿qué notabas tú, Juan Felipe, que hacía falta para, digamos, que no es solamente el 15, el 16, a veces el 20%? ¿Qué hacía falta entonces para poder hacer un estudio de este tipo? Creo que has tocado un tema que fue de los primeros hallazgos que tuvimos en la investigación de la cartografía, que fue observar que la normalización de datos no era pareja y no era unificada. Uno de los grandes problemas que tenemos con la lectura de los datos que nos proporcionan las fichas de ICBN es que no son iguales país por país. Y eso da una lectura que puede generar unas distorsiones que hay que atender y analizar. Parte del inicio del ejercicio era entender la producción universitaria, pero viendo en el camino de la acción, entendíamos que había que abrirlo a la edición comercial, académica y a la edición académica institucional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la edición académica comercial? Editoriales, como por ejemplo el Fondo de Cultura Económica, que si no lo contemplábamos como una editorial académica, la producción del Fondo de Económica pues, quedaría por fuera. Habíamos que, digamos, que abrir la puerta. Y en algunos institutos descentralizados que hacen investigación y que no son universidades. Pues eso fue el primer gran emparejamiento que tuvimos que hacer a la hora de normalizar los datos, porque no podríamos tomar solamente las universidades como la edición académica y universitaria, porque entendimos que había otros lugares que podrían tener datos que llegaran a alimentar y entender la producción académica de la región. Pero eso nos llevó a la primera gran reflexión. Es necesario pensar que la ficha de ICBN debe ser normalizada y adecuada de una forma que nos permita reflejar exactamente de lo que queremos. Uno de los filtros, Edgar, que tú lo conoces bien, es que tuvimos que optar por cómo manejábamos la elección de las materias que estaban publicando y declarándolas
diferentes editoriales. No podíamos coger todo lo que aparecía como académico, porque obviamente no lo era. Un ejemplo que usamos mucho es el ejemplo de los diccionarios y las enciclopedias. Esos no llegaban como libro académico porque no los considerábamos como tal. Entonces, empezaron a construirse las exclusiones para dar cuenta de lo que estaba produciendo la región y lo que nosotros estábamos denominando edición académica y universitaria. Tanto es lo complejo que hallamos en el transcurso de la investigación que nos llevó a hacer talleres con las diferentes redes nacionales para discutir qué era una editorial académica y universitaria, porque no había un consenso. Hicimos talleres con la Red Nacional del Texto en México, hicimos talleres con EU Perú, hicimos talleres con Reduce en Chile, con ABEO en Brasil, con ACU en Colombia y se hizo lo propio con la UNE en España. Que son las que me acuerdo más rápido, para que en la discusión pudiéramos llegar a consensos y poder definir una editorial académica y universitaria. Porque la universidad, el apellido universidad no te convierte automáticamente en editorial, porque tú puedes ser una universidad y no tener proyecto editorial. Entonces, había que elegir unos elementos para definir eso que queríamos conseguir como una editorial académica y universitaria. Llegamos a 3 cosas puntuales, o 4, ya no me acuerdo tanto, llegué trato de recuperarlas, para que dentro de ese marco pudiéramos analizar las editoriales que podían hacer parte del análisis general. Y las primeras condiciones es que lo que se dicte cuente con dictaminación o evaluación de pares. Esa es la primera condición. Porque no es editar por editar, sino que podamos garantizar que se cumpla ese proceso. Lo siguiente es que tenga un catálogo público de consulta pública que pueda ser visto por N personas y que al menos produzca 5 libros al año, porque tiene que existir un indicador de frecuencia. El que yo hablo mucho, recuerda, me puedes interrumpir. Muy bien, muy bien. Sí, sí, no, estoy pensando justo en que pues a partir de algo muy fácil que era, bueno, primero, pues, eh, ¿qué es un libro académico? Así que pareciera que pues todos estamos de acuerdo con eso, pero no. O sea, creo que una de las grandes sorpresas fue que no solamente cada país, sino cada editor entendía, o sea, tenía una definición no necesariamente eh, igual o semejante de la edición académica, que no necesariamente la edición universitaria, porque sí, valdría la pena distinguir que una universidad, o sea, uno, no toda la universidad, no todas las universidades editan, y dos, no todo lo que editan es necesariamente académico. Es universitario, pero puede dentro de esa edición universitaria haber literatura, vamos a ver otro tipo de obras de divulgación, pero no necesariamente obras académicas. Y este enfoque, sí vale la pena más aclarar que es eminentemente edición, el estudio de la edición académica. ¿Por qué el estudio de la edición académica? ¿Y cuáles fueron esas sorpresas que fuiste encontrando cuando se estaban haciendo estas definiciones? Mm, Parto de la primera pregunta que haces. Yo creo que, y sé que tú también y muchos más, estamos convencidos de que es necesario investigar sobre lo que hacemos. No solamente es la edición por la edición, sino lo que significa editar en una sociedad como la nuestra. Entonces, eso implica que tú te ocupes, además de lo que nombrábamos al inicio, de procesos editoriales, de aquello que produce la institución de educación superior y lo que hemos denominado sus recorridos. O sea, de qué va lo que hacemos para poder entender el ejercicio en su totalidad. Yo siempre lo decía cuando daba clases, que un libro editado y no siendo monitoreado se llama como si no existiera, porque un libro en una estantería es un libro en una estantería. Un libro en las manos de un lector es un mundo que se abre.
Entonces, ese juego es parte de la preocupación y por eso es necesario investigar sobre el sector. Por eso es eh, para nosotros esencial hacerlo. Eh, de las cosas que llaman la atención del estudio es que lo que señalábamos al inicio, que no hay una normalización igual, que es que nosotros creemos en las conclusiones de este ejercicio, es necesario reunirse con las agencias nacionales de ICBN o con la agencia principal en Europa para normalizar y establecer unas reglas claras para las buenas prácticas de la declaración de datos en la ficha de ICBN. La ficha de ICBN es la primera luz que tiene una publicación de un libro para el mundo. Ya tiene otras, como las marcas digitales, como el DOI, por ejemplo, que se han venido añadiendo, pero el ICBN sigue siendo el punto de partida con el cual todos reconocemos la publicación de un libro. Al no estar unificadas, hay un problema real a la hora de la captura de los datos. Hallazgo principal es que el dato es, o los datos, son una mina de oro para los editores, porque entender qué hacemos lo vuelve un dato con el que tú puedes dialogar con tu institución. Tú dices, miren, nosotros hacemos esto y los del lado hacen esto. Cuando yo puedo compararme, yo puedo entregar datos mucho más competitivos a la hora de la labor que yo realizo. Yo ponía el ejemplo hace algunos años de la Universidad del Rosario en el concierto latinoamericano y cómo jugaba dentro de la producción académica. Eso me lo permiten los datos. ¿Eso qué significa? Poder establecer presupuestos para la editorial universitaria de la universidad en la que yo trabajo. Entonces, esa es la importancia del dato y hay que cuidarlos. Al no estar unificados, hay un vacío y ese vacío es fatal. Una de las cosas que encontrábamos que es que la gran producción es en ciencias sociales humanas, pero cuando voy a ver sobre qué están publicando, encontramos que el área que más publica es, en la declaración, es sociología. Sí. Cuando vimos eso... Vamos para allá, pero antes quisiera nomás regresar un poco a lo que comentamos hace un momento. Esta gran variedad de definiciones, para un investigador, no sé, que está trabajando sobre alguna definición, que está encontrando los puntos comunes, de pronto encontrar esta expresión pareciera una anomalía, pero tiene también riqueza. Digamos, en que también es un abordaje, o sea, estamos hablando de países, en algunos casos enormes, como Brasil, o con gran trayectoria editorial como Argentina, o con una gran calidad en sus publicaciones como Colombia, y que encontramos algunos puntos en común, pero también una gran riqueza digamos, en esta diversidad de lo que, digamos, uno pensaría que hay una sola definición única, que hay un solo credo editorial, pero eso tiene ventajas y desventajas. Digamos, ustedes publicaron un artículo junto con el doctor Esteban Giraldo y con la doctora Elea Jiménez al respecto. ¿Qué fue lo que, digamos, algunas de las conclusiones que ahí llegaron? A ver, empiezo por lo que tú llamabas la anomalía, que cuando lo escuchamos de esa forma, yo lo llamo las ausencias. La ausencia de información o la anomalía de información no es una limitante para la reflexión, todo lo contrario, es un reto que le produce a uno a la hora de pensar el ejercicio que se está desarrollando. En esos retos que uno encuentra están parte de lo que puede uno concluirse. Una de las cosas que uno debería estar pensando para el mañana es cómo llegar a la declaración de buenas prácticas a la hora de el registro de datos. Porque no es solamente, o sea, las diferencias pueden conservarse,
porque hay diferencias, porque las existirán. Pero hay una base de datos que debería estar en un espectro que lo permite unificar. ¿Por qué? Porque ahí voy a lo que significa uno desde el ejercicio de la investigación y el hallazgo de ver que en la región latinoamericana o en la región iberoamericana, en el marco de las ciencias sociales y humanas, se publica esto o aquello. En esa discusión de lo que se publica es que uno puede analizar el interés determinado del desarrollo de las ciencias en esos campos. Y después habría que moverse y abro la puerta para después de la radiografía. ¿Por qué? Porque no solamente es lo numérico de la cantidad, tantos títulos publicados en esta área o en esta disciplina o en esta ciencia, sino de eso de qué vamos, porque eso es lo que finalmente va a impactar la región a la que le estamos apuntando. Entonces, yo creería que de los hallazgos más importantes es la importancia de sentarse en una discusión amplia y tranquila para definir y dejar abierta la definición. Lo bonito de la definición es que no puede cerrarse porque siempre tendrá una variable en el mañana. Eso es real y no estamos cerrando la puerta, porque no podemos cerrar la puerta porque es la academia. Y la academia, por naturaleza, está en constante cambio y evolución. Sí. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y obviamente, ahí sí toca hablar un poquitico en la profesionalización en el manejo de datos. La data es realmente importante. Uno lo Fíjate, maneja. Sí, dale, no, es que interrúmpeme. esta parte me gusta justo al estar involucrado en esa primera sección, cómo pareciera que esos metadatos, por ejemplo, los metadatos de la lengua, cuando estamos viendo el tema de multilingüismo, eh, ¿qué más se hace en otras lenguas? O sea, ¿qué se hacía pues en náhuatl, en maya yucateco, en aymara, digamos, en algunas de las cientos de lenguas que viven en nuestro continente? Y de pronto parecía, o sea, la primera impresión era, bueno, pues alguien se equivocó, ¿no? O sea, de pronto no está, no, ese campo de lengua era así como, si no era el español, era otra lengua, una lengua indígena, pero de pronto quedaban un montón de lenguas que estaban sin declararse. Es justo, te comento esto por esto que mencionabas de que una parte es el editor, pero ¿qué tanta otra parte es eh, el aparato, la máquina, ahora la IA? Digamos, ¿qué tanta también es culpa del programa, de que si uno quiere incluir algo, no lo permite porque no hay esa autorización? De acuerdo, de acuerdo. Es ahí cuando deberíamos acudir a una mesa amplia de discusión. Porque si, a ver, vamos a la ficha de ICBN que todo lo, alguna vez la hemos diligenciado. Si yo recuerdo, cuando yo las diligenciaba, eso era, yo respondía la casilla que quisiera y la que no la dejabas en cero, no aplica. Que puede que siga pasando. Es las buenas prácticas que habría que traer. Entonces, lo que había que revisar es que el aplicativo de la ficha de ICBN debería tener unos condicionantes y unos desarrollos para poder declarar particularidades como la que estás mencionando de la lengua. Entonces, cuando yo publico una lengua originaria, yo debería tener la posibilidad. Yo recuerdo que nuestra colega Guadalupe, no me acuerdo, está del CIESA, no me acuerdo dónde está Guadalupe, ¿recuerdas? Escamilla. Sí. Guadalupe Escamilla está en esas. Ella nos contaba en la charla que tuvimos en una Filuni, de que ella publicaba en lenguas originarias, pero no le daba la posibilidad, sino de el español, el portugués, el inglés, el francés, o sea, las lenguas dominantes. Estaba hasta sánscrito de pronto. Sí. Sí, o sea, había unas lenguas que... Entonces, es una marca de mentalidad que está anclada Pero en no una forma estaba mental, si no está o en la sociedad. o a musgo, sí. Pero cuando fuimos a buscar en España,
la publicación en las lenguas de las autonomías sí estaban en las fichas. Entonces, si está el euskera, si está el catalán, si está el gallego, si está el valenciano, si está el castellano, pero para el caso de América, las lenguas originarias no estaban. Entonces, claro, eso es de las necesidades que tendríamos que enfrentar para poder hacer una declaración correcta de los datos. Y tomando este ejemplo de la lengua, voy a la declaración del área en la que se publica, que lo mencioné hace un ratico, lo de la sociología. Nos hemos reído, creo que hemos discutido esto, porque cuando uno está en una feria del libro, pensemos en Filbo, pensemos en la Feria de Lima, pensemos en la Feria de Buenos Aires, o en la Feria de Guadalajara, o en la Feria del Retiro del Madrid. En los libros académicos y universitarios se hay sociología, pero es minoritario. La pregunta que nos hacía es por qué el número de sociología tiene este indicador tan alto. O sea, eso es parte de que quien declaró la información lo declaró rápido, no le importó declarar bien. Entonces, ahí es nuevamente las buenas prácticas y la formación, la profesionalización. O sea, garantizar el dato significa que la comunidad con la que yo quiero dialogar va a encontrar la información mucho más expedita y mucho más rápido. Entonces, es parte de lo que los editores tienen que garantizar a la hora de la consulta de los datos que están cargando para otros. Hay una cosa que decimos con frecuencia. Todo lo que hace un editor tiene un condicionante realmente importante que se llama lector. El lector, el que está en alguna parte buscando contenidos de los que edita la universidad, de lo que edita una empresa editorial, tiene que estar muy bien para que ese lector pueda obtenerlos, para que no pase frente a sus ojos. Entonces, claro, si yo no declaro bien, yo nunca voy a llegar a la información. Cuando uno, por ejemplo, realiza esta investigación que estamos haciendo, que es la radiografía, y vemos la marca digital, porque se requiere marca digital para llegar a los datos en ese caso, uno encuentra que sí hay buenos ejercicios que permiten obtener datos realmente importantes a la hora de pensar lo que estamos entregando. Pero también existe la variable de datos no disponible, que es la más alta en la radiografía. Cuando tú tienes datos no disponible, es que algo no lo estás haciendo bien. Bueno, cuando pasamos de eso, de lo que conocíamos durante décadas como ese pie de imprenta que era autor, título, país, editorial, y pensamos que ahí se acababa el mundo y de pronto pues llega en el año 2000 la asociación Editeur y nos pone el Onix con cerca de 300 campos, ¿no? Entonces, claro, pasar de ese pie de imprenta a llenar 300 casillas, pues sí, es algo que se antoja un poco un reto. Eh, pero ¿para qué nos sirve? Y eso, ¿tú cómo te diste cuenta o qué fue esto que dijiste? Es que esta información Es es oro. valiosa. No sé si nos puedes mostrar incluso este mapa que viste justo con la Universidad del Rosario, que era muy interesante, que era, por eso es esa segunda parte de la cartografía. O sea, sí sigue habiendo un mapa, pero ya vamos a ver ese elemento dentro de todo ese mapa que es cómo, cómo interactúa, digamos, cómo se comunica, para qué sirve esa red de distribución en donde algo que se está pensando en, en, en Antioquia, que se está editando en el Rosario, se está leyendo en Cuernavaca o se está leyendo en la UNSAM en Argentina, o se está leyendo en Santiago, o se está leyendo en Galapagar. Buena pregunta y compleja. A ver, yo empecé a revisar, o sea, después de los hallazgos de la cartografía, habíamos declarado la posibilidad de continuar con el estudio que en su momento llamamos radiografía, que son investigaciones detalladas de ciertos sectores de la edición académica que queríamos revisar. Entonces, revisando la información que en nuestro caso obteníamos del distribuidor, que para la Universidad del Rosario es Siglo del Hombre, entonces yo empecé a mirar los datos que nos estaban entregando de distribución.
esos datos a mí me llamaron la atención y esos datos se acomodan a la fase de radiografía de la edición académica iberoamericana, porque empecé a ver que lo que me estaban retornando en información era más allá de lo que yo estaba controlando en el ejercicio de editar. Voy a intentar compartir para darle gusto a Edgar. Voy a ver si lo loco. Aquí está. Entonces, para que puedan ver algo. Listo. ¿Me dicen si están viendo? Sí, sí, creo que, bueno, yo lo estoy viendo aquí en la pantalla. Ahora vamos a ver si se ve. Listo. Si Sofía Esto solamente, sí, esto es solamente la nos Universidad de confirma, Rosario. perdón, nada más que Sofía nos confirme que se ve en la transmisión. Y sí, efectivamente, sí, ya está ahí. Listo. Entonces, estos datos vienen de lo que yo recibí de distribución para el caso de la Universidad del Rosario. Ahí está abajo la fuente. Entonces, yo empecé a ver que eran comportamientos de libros que estaban en formato IPAB, en PDF y la impresión bajo demanda. Y empecé a notar el recorrido de lo que significa la edición que produce la universidad en la que yo trabajo. Si Esto, puedes si yo lo ampliarlo debo, un poco, nada más vale, para que quien lo vea nos pueda a ver, ver pueda ver esos detalles de esos puntitos, qué significan, qué es lo que dicen, pues así, voy a hacia tomar solamente dónde. los Estados Unidos para que tengan al menos una Si información. porque si alguien lo está viendo en un teléfono, pues va así, va a ver así unas pequeñas hormiguitas que se Listo. están moviendo por ahí. Entonces, estos datos son de un año, no son es solamente un año. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, de libros editados y publicados por la Universidad del Rosario, tenemos una venta de 1.047 IPACs. Ujú. Voy a pesarlo un poco más para que a ver si me Sí, da. un poco Ah, más. Si quieres, si te puedes entrar en algunos de los puntos. Sí. voy a entrar a México y a Estados Unidos. Voy para Vamos más, Norteamérica. no sea tímido. Que no me da más, niños, ya Ah, no me da bueno, más. está bien. Hagamos esto a ver si se ve mejor. No, ¿se ve mejor? No. No, porque tenemos que crecer eso. No, sería No, mejor no. así, creo que Así, así sería mejor, sí. solamente Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos IPA, PDF e impresión bajo demanda. Esta es solamente la Universidad del Rosario. Entonces, claro, Ujú. yo empecé a mirar esto y decía, ¿esto qué es? Entonces, claro, yo, ¿por qué digo que eso es un dato que a mí me retorna negociación con la universidad? Porque le estoy construyendo lo que la universidad quiere tener como indicador que se llama internacionalización. Ujú. Cuando yo voy acá y miro que hay en un año 1047 IPAs vendidos, 100 PDFs y 100 libros en impresión bajo demanda en solamente Estados Unidos, de libros publicados en español, es un indicador sobresaliente a la hora del análisis. Y México se comporta bien, pero entonces no me quedé solamente ahí. Yo dije, bueno, yo quiero ver en qué bibliotecas estamos. Entonces, en los Estados Unidos es el mayor número de bibliotecas de libros de la Universidad del Rosario. Pues esta es la partida de lo que ya sería más adelante la radiografía. Entonces, voy a dejar de compartir. O sea, el dato los puedo compartir con mucho gusto más adelante para que lo miren. Esto ya está desactualizado, pero lo podemos actualizar para que lo sigamos revisando. Esto nos Ujú. llevó a pensar la radiografía. En la radiografía, pues obviamente, voy a ver si la tengo por acá y la puedo compartir. ¿Dónde se ve este? Acá está. Porque aquí se toca hacer unas consideraciones importantes a la hora de la salida, compartir radiografía. Aquí estamos. Entonces, esta es la radiografía. Quiero pasar por aquí porque me importa revisar las universidades que estamos al frente. Yo empecé a revisar eso que vieron que Edgar me pidió que compartiera para la Universidad del Rosario, pero después hablamos con la Universidad ICESI, que está al sur de Cali, al sur de Cali, que está en Cali, al sur de Colombia, el TEC de Monterrey y la Universidad Veracruzana con Edgar. Y aquí voy a adelantarme rápidamente. Estas son todas las demás instituciones y personas que se han venido sumando. Ahí está Cristian Suárez de la Católica de Oriente de Colombia, Esteban Giraldo, que ha estado en el proyecto de cartografía desde la Biblioteca Pública Piloto, Sofía Calle, que es una investigadora independiente, Alberto Ramos, que es de un investigador que está en hipertexto en España, está Remy Pérez, que está en la Universidad Politécnica de Valencia, Saedi, que está en Guadalajara, y Elba Sánchez en la Universidad de Guanajuato, y los demás socios que nos permiten tener datos. Y aquí queremos apuntarle a la radiografía de circulación,
dinámicas de cómo circula, cómo viene, de qué proyectos editoriales vienen y qué redes de conocimiento construye. Entonces, esas son las fuentes. Ya creo que estas fuentes ya están desactualizadas por los últimos contactos que hemos hecho en los últimos 3 días. Y aquí está la plantilla de datos, que son los 2.000 datos que deben tener la declaración de datos para obtener la información y llegar a ese punto del mapa. Entonces yo pensaba en su Ajá. momento que uno podía mezclar, hacer un mapa interactivo y darle mezclas. ¿Cuántos libros de historia publica México, Colombia y Argentina? ¿Y cómo están Bueno, distribuidos en circulación? sí, de todas maneras, pues, no se va a alcanzar a ver ahorita todos esos porque están así. ¿Cuántos campos tiene esa base de datos? Esta que estamos recolectando está eh, Uno, dos, tres, más, cuatro, o sea, son un montón. no, tiene más de 50. Sí, sí. No, no, pensemos, o sea, y no lo decíamos en broma, que la base, o sea, Onyx, que es, digamos, el gran estándar de metadatos, pues tiene cerca de 300 y Sí, a una nueva versión que aumenta datos de accesibilidad. Entonces, digamos, estamos pensando que pasamos de ese pie de imprenta con autor, título, país, editorial, año, digamos, a toda una variedad de información que, que es necesaria, bueno, justo uno para encontrar los libros, para encontrar por ejemplo, las palabras clave. Recuerdo en la Feria del Libro de Guadalajara, a nuestra colega Amanda Armayo de Cielo Libros, que mencionaba, bueno, palabras clave, a veces nos limitamos a 3 palabras clave, 5 palabras clave. Y entonces dijo, no, 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 pongan todas las que puedan, o sea, no hay límite. ¿Por qué? Porque alguna de esas va a ser que sea el hilo por el cual se tire para encontrar esa publicación. Entonces, mientras más posibilidades, mientras más carnada echemos en ese anzuelo, o sea, más, van a más, picar, más lectores van a picar. Eh, claro. entonces, ese es un poco, digamos, o sea, ¿por qué es necesaria cada vez más información? También porque tenemos cada vez una mayor cantidad de, de plataformas, de publicaciones, o sea, ya no estás solamente buscando las de tu país, sino que te aparecen las de la producción mundial. Entonces, es por eso que hacer visible ese texto dentro de todo ese océano de información es fundamental para que se vea. Entonces, yo con esto, o sea, ¿por qué hago hincapié en ello? Porque eh, agradezco, digamos, esa llamada de atención por también lo que estás viendo que no se ve, que es importante. Y no sé si pudiéramos ir enfocándonos un poco a eso, a lo que no se ve. Y quisiera ir cerrando con lo que se ve, que estamos ya casi al filo estamos alrededor de la hora. Bueno, de los datos que estábamos viendo, que tú preguntabas cuántos, la primera gran regleta es la creación del libro. Si se hace correctamente desde la ficha de ICBN, tiene resuelta casi el 50% de la información del dato, si lo haces correctamente. La otra que estaba mencionada ahí es la de autor. La de autor es esencial porque si bien en la agencia de ICBN aparece el autor o los autores, el detalle del autor debe venir por otra vía, que es la vía del catálogo del editor. ¿Por qué es importante esa información adicional? Porque es lo que permite la construcción de redes de conocimiento, que le abre otra perspectiva a los datos. Y obviamente nos importan los datos de comercialización o de acceso abierto porque nos establecen los posibles recorridos, como el mapa que les pude enseñar. Entonces, esos datos importan a la hora de la negociación con la institución en la que yo estoy con el proyecto editorial, porque no solamente es un libro que se vende, sino una sociedad del conocimiento que yo estoy nutriendo y preservando a la hora de la
difusión de ciencia. Entonces yo creo que es parte del gran ejercicio que deberíamos tener a la hora de pensar en los datos. Y hay un ejercicio que debe acompañar el ejercicio del editor, que es parte de lo que señalaba acerca, lo que decía Amanda. Cuando uno edita, uno no declara por uno declara por el contenido a la hora de los datos, pensando en el posible lector que va a estar haciendo la mezcla de palabras para llegar a un contenido determinado. Como yo estoy grande, por no decir con una edad importante, yo aprendí a consultar en un catálogo de fichas y parte del catálogo de fichas nos tocaba revisar y mezclar para poder llegar a la información que nos llegaba. Entonces, esa mezcla que lo anotaba Sofía al inicio viene de información como historiador y hay que pensar en clave de la mezcla de datos para poder llegar a contenidos determinados. Cuando daba clases, yo le decía, una clase que yo daba es cómo se busca correctamente en la red. En la red no se busca lo que yo quiero, en la red se busca lo que yo no sé que tengo. O sea, cómo hago esa mezcla con los términos para que eso tenga un retorno importante. Entonces, uno se tiene que hacer el ejercicio desde el escritorio del editor de ser ese lector y ese buscador de contenidos y cómo podría estar buscándolos. Un ejemplo de un libro que fue negociado con su autor es un libro que tiene que ver más con la antropología, con la etnografía, pero tiene un componente de medio ambiente. Y eso no le pareció al autor, yo le expliqué por qué, y esa búsqueda es la que más le da recuperaciones de texto. Entonces, y la declaración de los datos, por ejemplo, en un contenido, yo insisto que no la hace el editor solo ni la biblioteca universitaria o nacional, sino que se hace en conjunto, se hace con el editor, el autor, la biblioteca nacional o universitaria, el distribuidor y en algunos casos el librero. O sea, todo lo que le añadas le da posibilidad de salida. Después puede hacer una selección determinada, pero yo creería que si uno suma, le da oportunidad, no le resta oportunidad. Entonces no sigo hablando porque yo hablo mucho, entonces dejo ahí por ahí. No, yo creo que más bien vamos a ir cerrando el proyecto de la radiografía está en una fase de elaboración todavía. Estamos, es un proyecto que está tratando de consolidar esa metodología para encontrar eh, observar esas rutas de circulación del conocimiento. Y quisiera que vayamos cerrando nada más hablando de la visibilidad y justo el reconocimiento que le da la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con lo que digamos, a abrir esta próxima feria, ahora pues prácticamente en casi en poco más de un mes, unos meses y unos días, eh, que, que tenemos ahí el reconocimiento a mérito editorial a la, a la red de redes, a EULAC. ¿Qué tanto consideras que esto le da visibilidad a la edición universitaria? Para mí, el reconocimiento editorial de Phil Guadalajara es un espaldarazo para la edición académica y universitaria. Yo hablaba con nuestra colega Zairi Carr, hemos picado piedra, hemos picado y hemos construido un gran edificio con esas piedras. Yo creo que esto llega en un momento muy oportuno, donde parecía que en algunos países existía una amenaza sobre los proyectos editoriales universitarios y con esto se le da un realce a lo que venimos haciendo y la importancia que tiene esto en la industria editorial iberoamericana. Yo creo que obtener este reconocimiento por parte de la FIL nos pone en las grandes ligas y nos dice hay que seguir haciéndolo y haciéndolo de forma conjunta. Lo más
importante del reconocimiento es el estímulo al trabajo conjunto, el trabajo colectivo que desarrollamos. No es un trabajo que uno reciba una remuneración económica, es una satisfacción de un deber cumplido, de verdad garantizarle a nuestras sociedades la posibilidad de contar con publicaciones de calidad, con la dignidad que merece un lector, con la importancia que implica hacerlo desde la universidad, y creo que el llamado es a seguir creciendo y preservando lo construido. Yo creo que es muy importante para el sector. Una cosa que sí no quiero dejar pasar en alto para cerrar es que en el marco de FIL Guadalajara tendremos la presentación de radiografías de la edición académica en Iberoamérica. Estará con nosotros Edgar en ese evento, y desde el inicio queríamos que la investigación de radiografías se alineara con el acuerdo de Guadalajara que lo suscribimos el año pasado para la defensa del español y el portugués como lenguas de ciencia. Y tengo el gusto de informar que es primicia para Interlínea Editorial, que después del diálogo con nuestros colegas de Brasil, Cielo Libros, con Amanda Ramalho, ya tenemos más de 10 universidades brasileñas que hacen parte del estudio. Entonces ya Radiografías hace parte de la línea de investigación del Acuerdo de Guadalajara. No, pues me voy quedando, digamos, además de esa premisa, con esta frase de ir creciendo y preservando el conocimiento. Y en ese ánimo de preservación, pues mandamos un saludo también solidario pues a esas editoriales que de pronto están pasando, porque se da por momentos complicados o a veces difíciles, y también tenemos por cualquier tipo de causa. Tenemos desde las causas naturales, que en México ahora tenemos del norte de Veracruz, también mandamos un abrazo solidario a los colegas, a la gente del norte de Veracruz, bueno, de todo ese centro entre Hidalgo, digamos, toda esa región afectada, y ahora el huracán también que se está aproximando hacia Cuba, a quien esperemos que pase pues, con el menor daño posible. Y bueno, y a todos los colegas que en algunos otros países digamos, están viendo recortados, digamos, parte de lo que posibilita el desarrollo del trabajo de una manera digna para los lectores, como lo mencionaba Juan Felipe. Y pues estamos ya entonces vamos cerrando. Sofía, no sé si tú tienes algún comentario. Bueno, primero ha sido un gusto escucharlos con esta profundidad, ¿no? De análisis sobre lo que es un instrumento, y creo que eso es parte de lo interesante. Es decir, como mencionaba yo al principio, pues fueron semillas que se fueron alimentando y nutriendo a lo largo del tiempo con muchas miradas, pero la capacidad de quienes pues no han dejado, no han soltado, ¿no? De picar piedra, pero de seguir remando, y donde, bueno, pues muchos nos vemos beneficiados. En algún momento entra y sale gente, pero quien ha permanecido ahí, pues merece, bueno, pues el reconocimiento de parte de la industria editorial, no solamente desde los países, sino desde esta organización latinoamericana, y el efecto que puede tener en el resto del mundo, ¿no? Es decir, es colocar una cultura, un lenguaje, una posibilidad de ser visibles, y eso pues siempre es de agradecerse, ¿no? Y que se esté consolidando me parece sumamente interesante. Y bueno, pues yo me uno a las felicitaciones de este espacio en la FIL Guadalajara, porque finalmente la FIL Guadalajara siempre ha sido un espacio que acoge y ha impulsado de una u otra manera a la edición universitaria desde la Universidad de Guadalajara. Entonces, por lo tanto, creo que hay que reconocer, ¿no? Ese lugar que las universidades tienen en las ferias, pero tienen en la industria editorial. La industria editorial universitaria siempre ha sufrido de muchas cuestiones, y una de ellas es
digamos, las bodegas, ¿no? Las bodegas llenas de cosas que no son visibles y pasamos de las bodegas físicas a las posibles bodegas en la nube. Entonces, creo yo que aprovechar los nuevos sistemas y las nuevas formas de hacer visible no solamente el libro, sino los contenidos para llegar más allá de las fronteras, creo que tiene un valor incalculable, ¿no? Es decir, saber aprovechar como académicos, como universitarios, como investigadores, además de ser editores, ¿no? La posibilidad de utilizar la tecnología en favor de la edición universitaria. Y en ese sentido, bueno, pues yo sí creo que hay un trabajo extraordinario después de pues ya más de 3 décadas, ya casi estamos llegando a las 4 décadas de trabajo y que pues sí hay nombres y apellidos, pero también, como bien lo dice Juan Felipe, el trabajo colectivo ahí está presente, ¿no? De alguna u otra manera. Y bueno, pues también, ¿no? La presencia de Edgar el día de hoy con esta plática que permitió ir a la profundidad analítica, ¿no? Y no nada más quedarnos con la descripción. Y bueno, pues esta información estoy convencida que la encontramos ya publicada en algunas redes, pero también, bueno, pues estar presente en las presentaciones, quienes tengan la fortuna de estar en FIL Guadalajara, ahí les pido que aplaudan en mi nombre. Y también, bueno, pues para mí esta fue toda una lección que no había tenido la oportunidad de escuchar. Muchas gracias por la presencia de los dos. Sofía, puedo decir, darte gracias, obviamente. Y solamente como estaba mirando las preguntas del Facebook, está Dolores la Tapí, a quien le mandamos un abrazo enorme. No la vi, la acaba de poner. Ajá. Entonces, un abrazo enorme. La pregunta que ella hace, y creo que Edgar también me puede ayudar, ella nos pregunta qué recomendaríamos para que los editores hicieran una buena declaración de datos. Creemos que hay que volver a debatir, a discutir la profesionalización, la formación. Eso es importante del equipo editorial. O sea que eso va desde el director de la editorial hasta el que maneja la bodega. O sea, todos deben atravesar esa declaración de datos que a todos les importa, porque además es su trabajo. Pero no puede quedarse solamente en la editorial. Yo comparto lo que señala Lola en su pregunta sobre que hay que vincular a las bibliotecas también. Pero también hay que sentarse con las agencias de ICBN. Yo creo que hay que lograr a un desarrollo mucho más equitativo y equilibrado de la ficha. Para retomar solamente el ejemplo de las lenguas, eso hay que revisar, porque deben aparecer mucho más que las lenguas dominantes o la apertura a 2 o 3 lenguas, cuando sabemos que en México hay más de 60 o en Colombia 65. Entonces, eso tendría que estar por algún lado. Y seguir investigando sobre el particular para que esos datos realmente le tengan un retorno importante al proyecto editorial. Yo solamente quería, para no dejar eso por fuera, sino decirlo. Sí, también justo ahorita ya, bueno, pues nos siguió Rubén Leiva de aquí de México, de una editorial que se llama EON, y está Edith Reyes, bueno, pues que nos da las gracias por las aportaciones y bueno, pues este asunto de los referentes del mundo editorial latinoamericano. Pues me da mucho gusto que al final, bueno, pues sí nos logramos que nos siguieran. Vamos a hacer todo lo posible por una retransmisión directamente en la página de Facebook y por supuesto que pues Interlínea va resguardando ya en su canal YouTube y tendré que investigar qué es lo que está pasando porque las tecnologías me van ganando. Pero bueno, fue realmente un placer tenerlos aquí y creo que es un tema, como bien dices, Juan Felipe, perdón, que tenemos que seguir. Pues que hayamos trabajado mucho no quiere decir que no hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y creo que cada vez estamos teniendo una visión distinta y la capacitación del editor universitario pues ha ido incrementando. Creo que es importante la construcción de grupos de trabajo en cada uno de los espacios editoriales y no esperar que el editor, ¿no?, logre resolver todo. Desde hace años nos estamos quejando un poquito de esa, ¿no?, de la cantidad de cosas que se van haciendo y que van incrementando el trabajo. Edgar, no sé si quieras tú cerrar la transmisión y bueno, pues
Juan Felipe, muchísimas gracias. Encantada de tenerte por aquí. No, pues gracias, Sofía, gracias, Juan Felipe, y pues ya esperemos ahí la retransmisión para el resto de los amigos. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.